hoy me dirijo para demostrarles que todos los argumentos con los que se pretenden inhabilitarme y denunciarme son antojadizos y falsos. Hablamos de inhabilitar a una exfiscal de la Nación que defraudó el cargo de la peor manera posible, atentando contra nuestras leyes para ponerse al servicio de fines ideológicos particulares. La denuncia formulada en mi contra no tiene fundamento constitucional ni jurídico. Se me acusa de no haber realizado mi trabajo y de no haber conducido investigaciones contra el expresidente Castillo, lo que es totalmente falso. El Perú no merece a una fiscal ansiosa de violar la ley que solo desacredita al Ministerio Público. Muy bien, nos acompaña para comentar este y otros temas Elena Tudela, congresista de la bancada de Avanza País. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La votación de Avanza País fue a favor, finalmente, de la inhabilitación de la fiscal. ¿Cómo le responden a los críticos de esta decisión y dicen, y sobre todo a la propia fiscal, que incluso ha dicho que hubo asesores de la actual fiscal Patricia Benavides convenciendo congresistas? Ha sido lo que ha declarado en una entrevista con RPP. Ha dicho: asesores de Patricia Benavides estuvieron en el Congreso para hacer campaña, ofrecer a parlamentarios archivar investigaciones para que se vote a favor de su inhabilitación y que ella va a recurrir a instancias internacionales. Sí, bueno, a mí la verdad es que me genera preocupación que se lancen acusaciones de esa envergadura sin presentar, digamos, ningún tipo de indicio ni de medio probatorio para sustentar esas afirmaciones, pero sin perjuicio de lo que la fiscal haya podido utilizar como argumentos de defensa. Efectivamente, mi bancada ha apoyado la decisión de respaldar esta acusación. Creemos que el Congreso ha tomado una decisión correcta. Se ha tomado la decisión de acusar y de inhabilitar a Zoraida Ábalos por omisión de funciones, principalmente por haberse rehusado a investigar al expresidente Pedro Castillo, a pesar de las abrumadoras pruebas, evidencias e indicios razonables que existían en su contra, que lo involucraban directamente a él y a su entorno más cercano en casos de corrupción, evidencia que todo el país pudo conocer día a día, que salía en la prensa, a través de la Fiscalía, a través de las investigaciones que se llevaban en el Congreso. Todos los días la evidencia se acumulaba, y a pesar de esto, la fiscal se rehusó a llevar a cabo una investigación. Ahora, ella ha utilizado una serie de argumentos para defenderse y criticar la decisión que finalmente adoptó el Congreso. La primera de estas afirmaciones o argumentos que he utilizado es que nosotros estamos ejerciendo una especie de persecución política, atentando contra la democracia y afectando la autonomía del Ministerio Público. Argumento que yo considero que es absurdo, porque, digamos, acusar a los altos mandos, a los altos cargos del Estado es una función que la Constitución le atribuye al Congreso de la República de manera clara e inequívoca. Correcto, pero entonces nosotros, ella señala que nosotros estamos afectando la autonomía del Ministerio Público a través de esta decisión, lo cual también es absurdo, porque en un sistema democrático existen pesos y contrapesos, y así como el Congreso tiene la atribución constitucional de poder acusar a los fiscales supremos, la Fiscalía también tiene la atribución de poder investigar a los congresistas y de acusarlos de ser necesario, y de hecho ha ocurrido durante este periodo y durante periodos anteriores, y nadie en su sano juicio dice que eso implica atentar contra la autonomía del Congreso. Es simplemente el sistema de pesos y contrapesos. Ha blindado congresistas a pesar de las acusaciones por supuesto, votaciones que nosotros hemos cuestionado, pero una cosa es las votaciones internas del Congreso y otra cosa es lo que la Fiscalía tiene la facultad de hacer respecto al Congreso de la República. Entonces, así como la Fiscalía tiene la posibilidad de investigar y acusar congresistas, lo mismo puede hacer el Congreso, y el Congreso no está condenando a Zoraida Ábalos, así como las fiscales no pueden condenar a los congresistas sin que haya una votación previa. 5 años. La inhabilitación por 5 años y luego eso tiene que ser decidido por el Poder Judicial. Es inmediato. Sí. Ahora, pero déjame para referirme al segundo argumento que está utilizando, que creo que es finalmente el más significativo, ¿no? Ella ha señalado que nosotros le hemos acusado porque simplemente discrepamos del criterio jurídico que ella ha utilizado. Y eso es falso, porque la Constitución es clarísima. El Ministerio Público tiene la función de promover la acción judicial para defender la legalidad y el interés público. Eso es un mandato constitucional. Los fiscales no pueden
elegir no seguir ese mandato constitucional. Claro, esa es la misión que tiene, esa es la misión que tiene el Ministerio Público. Particularísima y frente a, en el caso del presidente de la República. Sí. En el caso, particularmente en el caso del presidente de la República, a pesar de la abrumadora evidencia que existía, que le fue brindada por otros fiscales que habían encontrado esa evidencia investigando los casos de corrupción, a pesar de la evidencia que los medios de comunicación difundían a vista y paciencia de todo el país diariamente, ella decidió abrir y luego culminar una investigación cuando suspenderla cuando ella era la única persona que podía llevar a cabo esa investigación. Correcto. Dándole un espacio, una especie de periodo de gracia al presidente para poder de repente deshacerse de las pruebas o de la evidencia que hubieran sido útiles si es que esa investigación se hubiese llevado a cabo. Entonces, perdón, no perseguir el delito cuando había evidencia abrumadora e indicios más que razonables que involucraban al presidente no es un criterio jurídico, es incumplir un mandato constitucional. Y es por eso que yo creo que el Congreso ha tomado la decisión correcta. De acuerdo. Vamos a dar cuenta de lo que ella ha publicado en su red social, en Twitter. Ella dice, hoy el Congreso del Perú ha consumado un nuevo atropello jurídico e institucional jurídico porque, como he demostrado, se me ha destituido sin haber cometido infracción ni delito alguno. Y continúa diciendo lo siguiente, e institucional, porque se está violando la independencia de la Fiscalía del Perú. La señal para los fiscales y jueces es clara, o te alineas con mis intereses o te vas. ¿A qué se refiere Zoraida Ábalos? ¿No? A que había un artículo, y hay un artículo en la Constitución que protege y que parece blindar al presidente, el famoso 117, por el cual todos los fiscales anteriores a Zoraida Ábalos han hecho exactamente lo mismo que ella hizo en el caso de Pedro Castillo. Y no lo dice solamente ella, hay otros juristas como Roberto Pereira, por ejemplo, que dicen que él estaba a favor de que la fiscal continúe las investigaciones, pero su interpretación se correspondía con lo que habían hecho otros fiscales antes, incluyendo la doctora Gladys Echaíz durante el gobierno de Alan García, que hoy ha sido una de las principales impulsoras de esta pero la doctora, acusación. digamos, la señora Zoraida Ábalos abrió una investigación, entonces no siguió el criterio que habían seguido los demás fiscales. Por eso, y hay que ser precisos, La Constitución señala que el presidente no puede ser acusado, no que no puede ser investigado. Y creo que es importante hacer esa diferenciación. Y si, digamos, ella creía que no se podía investigar al presidente, entonces que explique por qué es que abrió una investigación y luego la dejó en suspenso. No hay consistencia en ese argumento por parte de Zoraida Ábalos y nuevamente creo que el Congreso ha tomado la decisión correcta y no se está afectando la institucionalidad del Ministerio Público, sino que es el mecanismo de pesos y contrapesos contemplado en la Constitución de manera expresa en acción. Eso es lo que estamos viendo. Y así como el Congreso tiene la facultad de poder acusar constitucionalmente a fiscales supremos, el Ministerio Público tiene la facultad también de poder acusar, investigar a congresistas, y eso no implica bajo ningún punto de vista una interferencia con la autonomía de los distintos poderes del Estado. De acuerdo. ¿Ha votado a favor de la ley orgánica que ha presentado el Poder Ejecutivo para que la presidenta pueda viajar? Sí, nosotros hemos respaldado esa propuesta. Creemos que es un caso en el cual, digamos, la realidad ha sobrepasado un poco lo que está previsto legalmente. La Constitución no se pone en ese supuesto y evidentemente la Constitución fue redactada también en un momento en el cual no existían las herramientas tecnológicas que permiten a uno trabajar a distancia. Por lo tanto, hoy en día, digamos, el encargo del despacho cuando hay un viaje por medio ya no es, digamos, absolutamente necesario. Es perfectamente factible que hayan ciertas cosas que se despachen a distancia, ¿no? Entonces, la encargatura del despacho en sí mismo, con las actuales tecnologías, digamos, ya no es una necesidad ineludible y por lo tanto nosotros hemos considerado conveniente aprobar esta iniciativa. Aun cuando la Constitución establece otra representación, digamos, o otra encargatura cuando un presidente se ausenta. ¿En qué sentido, perdón? Es decir, de acuerdo a la Constitución, lo que entendemos es que esta no es una reforma constitucional. No, no lo es. Es una ley. Por lo tanto, está por debajo de lo que dice la Constitución.
La Constitución, ¿cómo entenderíamos lo que prevería en el caso de que Dina Boluarte La Constitución, digamos, no está modificando la Constitución porque no hay un supuesto previsto que esté siendo modificado por la ley. Ajá. Lo que estamos señalando, en primer lugar, creo que hay que tener bastante claro que esto no significa que la presidenta va a poder salir del país cuando quiera. El Congreso siempre tiene que aprobar el permiso para que el presidente se ausente. Y eso no ha cambiado con esta ley porque creo que hay muchas personas que piensan que ahora sí y eso no es así. El Congreso siempre va a evaluar la conveniencia o no la conveniencia, la urgencia o no urgencia del viaje que solicita el presidente de la República. Lo que estamos señalando es que la encargatura en sí misma, con las nuevas tecnologías que existen hoy en día, ya no es una necesidad ineludible, como sí lo era en el momento en que se redacta la Constitución, porque no existía, digamos, la posibilidad de trabajar remotamente. ¿Cómo se interpreta a la par lo que dice la Constitución, que está por encima de esta ley orgánica? Que la Constitución habla de la encargatura. Por eso. Por lo tanto, lo que la ley dice es que no hay encargatura. Sobre la encargatura? Pero la ley no puede contradecir a la Constitución, ¿me explico? Yo entiendo el cuestionamiento, ¿no? Sí. Y creo que es perfectamente válido cuestionar si es que esto requeriría una modificación constitucional o no. En este supuesto, nosotros, habiendo hecho un análisis, creemos que no, porque no estamos contradiciendo lo que dice la Constitución. La Constitución habla de la encargatura del despacho. Exacto. Y la ley señala no hay encargatura del despacho en ese supuesto porque se puede despachar virtual o remotamente. Entonces, nuevamente, yo creo que esta es una discusión perfectamente válida, pero en estas circunstancias nosotros, luego de hacer un análisis, hemos considerado y llegado a la conclusión de que esto no implica una reforma constitucional. De acuerdo, de acuerdo. No estamos contradiciendo claro, el tema queda abierto porque hay quienes dicen que esto podría requerir de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero digamos... Podría y creo que sería válido que llegue al Tribunal Constitucional. Es la decisión que ha adoptado el Parlamento esta noche. ¿Cómo van las conversaciones y a quiénes apoyará? ¿Cuál es la posición de su bancada con relación a la conformación de la nueva mesa directiva? Bueno, la verdad es que las conversaciones están en una etapa bastante inicial, todavía queda un mes por delante, así que no hay todavía nada muy definido. Evidentemente, desde Avanza País, nosotros, digamos, apuntamos a que la mesa directiva se mantenga dentro de las bancadas que conforman el llamado bloque democrático. Bueno, creo que nosotros, como todas las bancadas, aspiramos a tener un sitio en la mesa, pero evidentemente eso todavía no está definido y va a tener que ser resultado de las conversaciones que tengamos con las demás bancadas. Muy bien. Muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros, Gracias a ti, como María. siempre. Vamos.